A ver. Bien, entonces una vez analizado las características referenciales de las tres funciones básicas iniciales en nuestro proceso de estudio de programación, ¿sí? Desarrollemos nuestros circuitos, ¿no? Es decir, bueno, al momento que nosotros elaboramos el inicio de la elaboración de los esquemas de control, empezamos con tres circuitos básicos. Y de igual manera quiero empezar con esos tres. Digo, bueno, en mi primer circuito básico en sí, habíamos manifestado que tendremos un sistema de memorización, una activación directa, ¿no? En la otra habíamos especificado aquí en este caso un sistema de activación directa, ¿no? Aquí un sistema de memorización, ¿sí? Y acá un esquema ya de memorización, pero ya en este caso con un sistema ya de paro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, denominemos con la nomenclatura de logo. Bueno, digo, tengo aquí mi entrada 1, cambio de color, entrada 1, salida 1, ¿no es cierto? Acá tendría entrada I1, acá Q1. La memoria obviamente tiene que estar direccionado de Q1, ¿no? Y en este punto tendría yo ¿cuál? I1, Q1 porque va a ser de la bobina 1 y en este caso ya tenemos un cerrado que ya vendría a ser este ya I2. Para el proceso de elaboración de mi programa, yo puedo manejarme de diferentes formas, ¿no? Yo puedo dar un condicionamiento, yo puedo dar el esquema o yo puedo plantearme a través de la ecuación matemática. Ya todas las direcciones tienen que llegar a lo mismo y todo eso usted tiene que manejarse, ¿no? En este caso digo, bueno, yo quiero elaborar mi ecuación matemática y bueno, digo que en este caso I1 va a ser igual a ¿qué? A Q1, no hay nada diferente, ¿no? ¿No es cierto? En este caso yo tengo contactos en paralelo. Al momento que yo tenía contactos en paralelo, ¿qué función matemática utilizaba? ¿Qué operación matemática? ¿La suma o la multiplicación? ¿Qué dice? Suma. La suma. Si I1 más Q1 es igual Q1, ¿no? ¿No es cierto? Y en este caso es lo mismo, ¿no? Más Q1, pero en este caso ya tenemos un producto que se vendría que ser ¿qué? Y 2 para dar la señal a mi salida, Q1. Entonces yo tengo ya dos representaciones. Estas representaciones en sí yo voy a especificar en mis funciones lógicas. En este punto yo puedo trabajar sea con una AND o sea con una OR porque no viene nada del otro mundo, ¿no es cierto? O yo puedo mandar directamente una entrada a través de una salida que tranquilamente me va a activar en mi específicamente. Es decir, yo puedo manejarme de esas dos formas. Es decir, yo puedo tener una entrada I1 en mi logo y le mando la señal a quién. A Q1, ¿no? Ya cumplí mi función. O digo, bueno, no quiero hacer a través de esa cuestión, yo quiero utilizar mi función. Digo, bueno, una función AND y para dar la señal a Q1. Bueno, digo, no quiero esa, bueno, voy a manejar a través de mi otra función. Función O. Cualquiera de las tres va a llegar a lo mismo. ¿No es cierto? Porque lo único que va a hacer es simplemente cada vez que doy la señal, en I1, ¿sí? Activo, perdón, el contacto en I1, se me va a activar Q1, ¿no es cierto? Es decir, no hay nada del otro mundo en esto. En el caso del ejercicio 2, digo, tengo aquí ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. En el ejercicio 2, digo, ya bueno, ahí tengo yo I1, Q1. Ahora bien,
Aquí considero no. Digo, bueno, están contactos en paralelo. ¿Qué función tendría que utilizar aquí? Suma. Pero ¿qué función lógica tendría que utilizar ya? La OR. La OR, ¿no? Tome en cuenta que verá que solamente analizamos tres funciones nomás, ¿no? Entonces, Sí. en este caso, si está en paralelo, yo ya necesito utilizar una función OR, ¿no es cierto? ¿De quién? De I1 y Q1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya consideramos de que la función OR es una suma, ¿no? Y a través de eso yo doy la señal a quién? A Q1, ¿no es cierto? Sí. Como solamente manejamos esas tres funciones, obviamente ya mi circuito 2 ya queda específicamente planteado, ¿no es cierto? Mi ejercicio 3, ya aquí ya voy complicando un poquito más. Digo, bueno, tengo aquí ya estas dos. Ya sabemos que esta I1 y Q1 están en paralelo, ¿no? Entonces, por ende, ¿qué necesito yo? Mi función OR. ¿De quién? De I1 y Q1, ¿no es cierto? Porque sabemos que esta de aquí está sumando. I1 más 1. Está sumando estas de aquí. Pero, mucho ojo. ¿Qué pasa aquí con I2? ¿Qué está haciendo I2? Multiplicando. Multiplicando. Y estos de aquí, fíjese bien, está multiplicando. Eso significa que I2 está en serie con el contacto I1Q1. Es decir, en este caso, ¿qué función tendría que utilizar aquí? Una compuerta AND. La comporta AND, ¿no? Entonces, primero, digo, entre I1 y Q1, perdón, entre Q1 y 1, yo necesito utilizar mi compuerta AND. Este contiene ¿a quién? Ahí. Y dos, ¿no? Sí. Hay dos específicamente. Pero mucho ojo. Aquí viene una de las, hablemos de inquietudes bien grandes. A veces cometen el error los programadores en cuestión, que se confunden aquí. Digo yo, no. Bueno, estas son entradas, los sensores que irían irían en mi logo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, para que me entienda, bueno, voy a diagramar este caso. Digo, bueno, tengo yo mi logo, ¿no es cierto? Con mi línea de alimentación, línea 1 y neutro. Digo, bueno, tengo línea de alimentación, en este caso línea 1 y el neutro. Neutro y listo. Entonces, alimento mi equipo con línea y neutro. En este caso tengo I1 y 2. Tengo dos entradas, ¿no? Es decir, tengo entrada I1 y tengo entrada I2. Para alimentar I1 o alimentar las 8 entradas que tiene este dispositivo, nuestro punto común de alimentación siempre tendrá que ser línea 1. ¿Estamos? Línea 1. Entonces, para ello vengo para acá en este punto y digo, bueno, aquí voy a poner mi pulsador. ¿No es cierto? Ese es mi pulsador. De acuerdo a mi normativa. Digo, bueno, este será S1. ¿Ya? Y acá, bueno, digo, yo quiero desactivar mi sistema. Nosotros estudiamos en control, ¿no? Sabemos que si yo aquí tengo que colocar mi pulsador de paro, ¿para qué? Para desactivar mi sistema, ¿no? ¿No es cierto? En I2. Es decir, en la entrada yo tengo un pulsador con un contacto normalmente cerrado. ¿No es cierto? Entonces, pero bueno, yo quiero programar aquí.
¿Qué significa esto? Que yo aquí directamente, sí, tengo que considerar de que esta entrada, si yo pongo un pulsador aquí, normalmente cerrado, yo considero de que este es un cerrado, ¿no? En la entrada. Y va directamente a la AND. ¿No es cierto? Sí, no sé si me hice entender en ese aspecto. Ahora, bueno, yo hago un cambio, digo, bueno, yo no quiero aquí un cerrado. No quiero aquí un cerrado. Yo voy a considerar la desactivación de mi dispositivo con otro pulsador, que le mando directamente a mi I2. Pero mi pulsador es normalmente abierto. Pero sé que con este pulsador yo voy a desactivar. ¿Qué tendría que hacer aquí? Ya no es cerrado este. ¿Sí? Entonces aquí yo tendría mi entrada I2 normalmente abierto. ¿No es cierto? Pero en mi esquema yo tendría que necesitar de ley ¿qué? Un cerrado, ¿no? ¿Qué función tendría que ponerle ahí? La compuerta no, la Una que le cambia. comporta. Exactamente. Tendría que poner aquí una comporta not. Es decir, tengo que cambiar de mi estado. Porque en la entrada tengo yo un contacto abierto. ¿No es cierto? En mi pulsador de mi log. Tengo abierto en este punto. ¿Sí? Pero aquí yo tengo que cambiar de estado. Para que me realice. ¿Cierto? Entonces aquí sería que I2, pero normalmente cerrado. ¿No es cierto? Pero aquí tengo ya abierto, pero a través de mi compuerta no, ya se me cierra, ya tiene listo mi sistema. Entonces, ya está complementado mi circuito en donde manifiesto que I1 más Q1 por I2 negado me da la señal aquí a Q1. ¿Sí? Entonces, tengo ya especificado mis tres circuitos. Está claro la alimentación, digámoslo de esa forma, de las entradas de mi dispositivo. Pero bueno, analicemos también de una vez cómo yo tendría que... Me borró la... A ver, permítame. Ya. Entonces, la línea de alimentación, ya, mucho ojo, por favor, que eso quede claro, ¿no? Que para alimentar las entradas de mi logo, tengo que alimentar a través de línea, ¿no? En cuestión. Ahora, mis salidas. Sabemos muy bien que las salidas de mi dispositivo tiene 4 salidas estándar. Y estas salidas son salidas a relé. Entonces, este sería Q1, Q2, Q3, Q4. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que va a recibir la señal, en este caso, ¿con qué nomás estamos trabajando? Solamente estamos trabajando con Q1, ¿no? Entonces digo, a Q1 voy a mandarle la señal específicamente. Entonces, esta señal yo puedo darla de la siguiente forma. Digo, bueno, voy a mandar directamente a mi bobina. Tengo mi bobina en este punto. ¿Sí? Va a ser la bobina de mi contactor porque al que quiero yo activar específicamente va a ser a mi contactor. Entonces, ya depende, ¿no? La alimentación de la bobina, si es 110 a 220. Digamos que la bobina de mi contactor es 110. Entonces, para eso yo tengo que complementar ¿con quién? Ya tengo que complementar con neutro, ¿no? A1, A2. Es decir, cada vez que va a recibir la señal 1, tiene que mandar la señal a la bobina de mi contactor. Entonces, para eso, ¿qué necesito yo aquí?
¿Qué me hace falta para alimentar a la bobina? ¿Quién me ayuda? La fase. La fase, perfecto. Es decir, yo necesito L1, ¿no? Así es. L1 necesito yo. Entonces, L1 tiene que ir a través de mi contacto porque este relé, ¿sí? Cada vez que se cierre me va a permitir la circulación de la fase y se complementa la bobina. Es decir, recibe la señal del contacto, se cierra y se activa la bobina de Q. Una vez que se activa la bobina de Q1, yo ya le puedo utilizar el sistema de los contactos de potencia de fuerza para dar la activación o desactivación a mi contactor o a cualquier receptor que yo crea conveniente utilizar, ¿no? Eso ya en relevancia. ¿No es cierto? Entonces, esa es la forma o la manera como usted tiene que conectar o alimentar su entrada o su salida con relación al equipo que yo estoy, perdón, al circuito que yo estoy utilizando, ¿no? En cuestión. Bien, con esa aclaración vamos al simulador a ver si es verdad o es mentira, ¿no? De lo que estamos hablando para poder ejecutar y probar la funcionalidad de estos esquemas. Si tiene alguna inquietud, ahora es el momento, si no pasamos al software para trabajar en el software. ¿Sí está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, muy amable por contestar. Entonces, vamos al software. Digo yo, no. Voy a trabajar, voy a dejar de compartir esto, pero voy a irme al simulador. Listo. En el simulador voy a empezar con una activación directa, ¿no? Como les decía. En la activación directa yo necesito utilizar una entrada. ¿Ya? Tengo yo mi entrada. Permítame. Bien. Tengo mi entrada y tengo mi salida. Como les decía, ¿no? No hay mucho que detallar en este sistema porque al fin y al cabo lo único que quiero hacer es controlar a mi salida. Vamos a ver. Bien. Al momento de que yo realizo simulación, en la parte inferior me sale un interruptor, pero bueno, en este caso yo voy a cambiar el parámetro de simulación y quiero yo un pulsador normalmente abierto. Cambio y digo, bueno, voy a activar Q1. Entonces digo, bueno, cada vez que yo pulso, activo Q1. ¿No es cierto? Estoy ejecutando la activación de la salida Q1. Entonces, como les decía, si yo de una u otra manera, bueno, digo, no quiero directo, quiero yo, bueno, a través de una función básica, digo, bueno, yo utilizo la función, hacemos la más básica, la función AND. Ahora, fíjate bien en este caso, ¿cuántas entradas ha tenido este simulador? 4 entradas, ¿no? Y la salida que nosotros necesitamos. La salida de igual manera tiene que ser 1. Te digo, bueno, voy a dar la señal a la función AND y a la salida. Y el proceso tiene que ejecutarme lo mismo, ¿no? A través de mi función AND. Es decir, se me está activando el foco. No hay ningún problema en ese aspecto. Digo, bueno, no quiero yo a través de mi función AND, sino quiero a través de mi función OR. Vamos a ver la función OR. Aquí está. Seleccionémosle bien. Carajo. En este punto, si hago la simulación. Y el trabajo es lo mismo.
¿Ya? Entonces, utilicé la función OR para dar la señal a Q1. Pero en este trayecto yo quiero es memorizar mi salida Q1, ¿no? Para poder memorizar mi salida Q1, ¿no es cierto? Yo necesito es un auxiliar de quién? De Q1, en paralelo con quién? Con la función OR para poder memorizar, ¿no? Entonces yo tengo que direccionar de la salida hasta el punto. Es decir, de Q1, ¿no es cierto? Pongo en paralelo en el bloque para yo poder memorizar mi circuito. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Considero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se memorizó mi salida, ¿no es cierto? Se quedó memorizado y listo. Es decir, cumplí con mi condicionamiento del circuito que yo le estoy haciendo. Pero digo, no, o sea que no quiero que se quede solamente memorizado, quiero yo otro sistema que me active y me desactive, ¿no es cierto? Entonces para ello, entonces tengo que complementar de acuerdo al circuito que nosotros ya acabamos de diseñar. Es decir, bueno, antes de yo enviar la señal de Q1 en paralelo con la función, ¿sí? Yo necesito poner en serie una entrada. Así, entonces, para ello yo necesitaba otra función, ¿no? Es decir, la función AND. Si coloco la función AND, y ahí sí, bueno, voy a enviar a Q1. Entonces, direcciono. ¿Sí? Y ahí sí, en paralelo. ¿Ya? Pero aquí me falta es utilizar un dispositivo de paro, ¿no? Que yo puedo tomar en cuenta a través de I2. Bueno, I2 habíamos puesto que la entrada del logo tiene que ser un pulsador normalmente abierto, ¿no? Entonces, si fue un pulsador normalmente abierto, yo tengo que condicionar, invertir. Entonces, para eso, ¿qué necesito yo? Mi función NOT. Para poder desactivar mi circuito, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, entonces ahí vamos a ver, ¿no? Voy a realizar la simulación. Bueno, en este caso I2 salió. Voy a cambiar de parámetros. Fíjate bien aquí. Yo puse aquí un contacto normalmente abierto. Entonces voy a poner un contacto normalmente abierto. Ya, puse un normalmente abierto en la entrada. Entonces vamos a empezar con I1, activo. Y con I2, desactivo. Activo, desactivo. Pero digo, no, o sea, como normativa principal no quiero, es decir, no me interesa utilizar esta función. ¿Por qué? Porque en este punto yo necesito tener un normalmente cerrado, no hay problema. O sea, como norma general, el pulsador de paro siempre tiene que ser un normalmente cerrado, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que condicionar en este parámetro. Digo, no, yo tengo que tener un normalmente cerrado. Tiene que ser cerrado esto. Aceptar. Es decir, el pulsador de ingreso, es decir, como norma general tiene que ser cerrado el de paro, abierto el de marcha. ¿Sí? Entonces, activo, desactivo. Activo, desactivo. ¿Sí? Entonces, ahí he cumplido con los 3 circuitos que nosotros hace un momento acabamos de diseñar específicamente, en la cual, pues, de antemano, pues, es el proceso o el inicio al campo de diseño y de automatización en Logo Siemens, el circuito o el sistema en cuestión. Específicamente la utilización de funciones especiales ya depende, ¿no? Como les decía, hay un sinnúmero de funciones especiales que nosotros podemos utilizar.
como en el caso para evitarnos todo este meollo de aquí, yo puedo tranquilamente utilizar es una simple función, ¿sí? Y poder ejecutar y elaborar la activación y desactivación de mi sistema. Entonces digo, bueno, quiero evitarme rápidamente para solamente una demostración, no con la intención de confundirles. Una demostración rápida, digo, bueno, yo quiero utilizar aquí una función especial, digo, bueno, voy a utilizar una función especial que me cumpla el condicionamiento que yo acabé de decir, de memorizar mi sistema. Utilizo un autoenclavador RS, el uno me resetea, el uno es set y el otro es reset. Set activado, reset desactivado. Entonces, voy a utilizar esta función, digo, con el uno voy a activar y con el otro voy a desactivar. Y envío la señal a la bobina. Activado, desactivado. Activado, desactivado. Entonces, como les decía, ya es cuestión de ir analizando y verificando las características y las diferentes aplicaciones que nosotros vayamos a ejecutar y elaborar, ¿no? En cuestión. Sí, entonces ese es el proceso, ese es el inicio del mundo de programación en Globo. Entonces, para dar por finalizado el taller en sí, realizo un pequeño ejercicio para hacerlo rápidamente. Yo les voy a plantear el ejercicio. Digo, vamos a hacer el condicionamiento que hemos trabajado. Digo, tengo este ejercicio. Q1, Q1, Q2, 1. Y 1, Q2, Q2, Q1. Y bueno, aquí voy a ponerle ahí, que sería I2 y 3. Ya. Quiero la expresión matemática y la función lógica. ¿Cómo quedaría ese circuito? Tienen 10 minutitos, por favor, para elaborarles el circuito. ¿Sí podremos realizar ese ejercicio? Si estamos ahí, ¿sí me escuchan? Sí, listen. Realiza el ejercicio, por favor. 10 minutitos tiene. Ya para dar por finalizado el taller y dar las